Muy bien, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días a los que no había saludado. Buenos días, profe. Pensar Buenos más. días, profe. Buenos días. Sí, y todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de esta semana con esta pequeña pregunta. Dice, describa qué observa en la siguiente imagen. A ver, voluntariamente, ¿quién me dice qué puede observar en esa imagen? Recuerden encender su cámara, ¿verdad? Están empujando un carro. ¿Manda? Están empujando un carro. Empujando un carro, ¿qué más? A ver, Byron, ¿qué observa en la imagen? Lo mismo que Eddie, pero sí, lo mismo que Eddie. Bueno, ¿qué más se puede observar ahí? Está aplicando fuerza. Está aplicando fuerza, muy bien, Brian. A ver, ¿qué más? ¿Qué querrá hacer el hombre ahí? Un movimiento. Llevar su carro de un lado a otro. Mover el carro, no. Ver el carrazo. Muy bien. Que pueda, no se sabe, ¿verdad? Bueno, entonces, una persona empujando un objeto, en este caso un carro, aplicando una fuerza, como bien lo decía Brian, y pues obviamente lo quiere mover, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en qué nos va a ayudar esta imagen. Vamos a iniciar con esta semana la lección 21. La lección 21 pues se llama trabajo, ¿sí? No va a decir trabajo el que va a hacer mi papá a la empresa, ¿verdad? No ese tipo de trabajo, no, sino otro tipo de trabajo en física. Bueno, entonces, ¿qué es el trabajo en sí? Pues el trabajo pues va a ser el producto, ¿sí? Bueno, para empezar el trabajo se representa con una W mayúscula. Por ahí tenemos que empezar. Mayúscula, ¿verdad? Porque si se recuerdan, ¿qué representa la W minúscula? ¿No se recuerda? La W minúscula, ¿qué representa? ¿Fuerza o no? Fuerza, sí era una fuerza, pero ¿cómo se llamaba esa fuerza? Rozamiento. No, más o menos fue. Recuerden que la W minúscula representa el peso. ¿Sí? El peso. En este caso, la mayúscula va a representar el trabajo. Pues como les decía, el trabajo va a ser el producto entre la fuerza y la dirección del desplazamiento. Es decir, que en resumen, el trabajo es la fuerza que se necesita para poder mover un objeto. Entonces, sin fuerza no existiría el trabajo, ¿sí? Y obviamente eso produce un desplazamiento, es decir, un movimiento de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, esto era lo que veíamos en la imagen. Una persona que aplicando una fuerza quiere generar un movimiento, ¿sí? A eso se le va a llamar trabajo, ¿sí? A la fuerza que genera un movimiento. Entonces, básicamente, estas serían las fórmulas del trabajo. Cuando estamos en línea recta, vamos a ver que basta con multiplicar la fuerza por el desplazamiento, es decir, por X, por la distancia, si le quisiéramos llamar así. Ahora, cuando existe un ángulo inclinado, tenemos que multiplicar la fuerza por X por coseno de ese ángulo, ¿sí? Entonces, bueno, acá coloqué coseno, pero no siempre se utiliza coseno. En ocasiones también vamos a utilizar el seno.
Eso va a depender de la posición de la fuerza, ¿de acuerdo? Depende si utilizamos seno o utilizamos coseno. Coseno es lo más común utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora las unidades de medida del trabajo, recordemos que la fuerza se expresa en newtons, ¿sí? Y el desplazamiento se expresa en metros. Entonces, newtons por metro, eso va a representar joules, ¿sí? Entonces el trabajo se va a representar en joules. En español serían julios, ¿verdad? ¿Sí? O joules. Algunos le dicen joules, julios o joules. Sí, esa es la unidad de medida del trabajo. ¿A qué equivale? A un newton por cada metro. ¿Sí? Imagínense. Y un newton ya representa 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que un joules sería igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. ¿Vale? Eso sería la dimensional completa de un joule, ¿verdad? Para resumen, joules, newton por metro, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento de qué es trabajo? ¿En qué lo vamos a medir? No, Etcétera. profe. ¿No? No, profe. No, Veamos un ejemplo gráfico acá. Un ejemplo básico, ¿verdad? Tenemos un niño que quiere jalar o quiere jalar, ¿verdad? Este objeto es como, ¿cómo se le llama eso? Es un carrito, ¿verdad? No sé qué nombre le podríamos poner. Entonces, esta persona o este niño le ató una cuerda, una pita, un lazo, como se le quiera llamar, para poderlo jalar, ¿sí? Entonces, cuando él lo jala, aplica una fuerza, ¿verdad? Para poderlo jalar. Y como lo mueve, es decir, se aplica una distancia, entonces ya existe el trabajo, ¿sí? Trabajo. Y además de eso, si vemos acá, tenemos un ángulo de inclinación. Entonces es el ejemplo más claro que se puede dar de trabajo. Si una persona que jala algo con ayuda de una pita, ¿verdad? Un lazo. Bueno, veamos un ejemplo entonces. Un problema. Hágame el favor de leerlo. Fuera tan amable. Julio. Un bloque se desplaza 2 metros hacia abajo por un plano inclinado a 37 grados. Si el peso del bloque es 30 newtons y la fuerza de razonamiento es en 4 newtons, calcular, digo lo de abajo. Sí, por favor. El trabajo realizado por la fuerza normal, el trabajo realizado por el peso, C, el trabajo realizado por la fuerza de razonamiento, D, la suma de los trabajos que realizan las tres fuerzas que actúan, E, el trabajo realizado por la fuerza neta. Muy bien, gracias, Julio. Bueno, entonces acá tenemos el diagrama de lo que acaba de leer Julio, ¿verdad? Entonces, tenemos un objeto, ¿verdad? Un objeto cualquiera, que va hacia abajo en un plano inclinado, ¿sí? Ese plano inclinado tiene un ángulo de 37 grados, ¿sí? Bueno, recordemos que completamente horizontal a él actúa el peso, ¿verdad? Que es la fuerza que atrae los objetos hacia el suelo con la ayuda de la gravedad, ¿verdad? Bueno, entonces, como no está completamente recto, sino que está inclinado, pues acá tenemos el peso, ¿sí?
con su ángulo de 37 grados. Recordemos que estos dos ángulos se le llaman complementarios, es decir, que entre ellos dos tienen que sumar 90 grados. Entonces, por eso es que el otro mide 53 grados. ¿Verdad? Bueno, si existe un peso, recuerden que si existe un peso, quiere decir que también existe una fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es la fuerza que va en sentido contrario al peso. ¿Verdad? Bueno, y como se está deslizando o desplazando sobre una superficie que obviamente no es completamente lisa, existe una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, que es la fuerza que hace que el objeto se detenga. ¿Sí? Bueno, entonces gráficamente acá lo tenemos. Bueno, entonces dice, inciso A, el trabajo realizado por la fuerza normal. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos. ¿Será que existe un trabajo en la fuerza normal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe o no existe? Posiblemente sí. Posiblemente sí, dice Julio. Pero veamos. La fuerza normal es la que va en sentido contrario a el peso. En este caso, no existe un trabajo. ¿Sí? El trabajo es cero. ¿Por qué? Porque para que exista un trabajo, tiene que existir un movimiento. Y el objeto no se mueve hacia arriba, ¿verdad? Sino que se mueve hacia abajo. Entonces, por lo tanto, no tiene lo que es trabajo, ¿verdad? Lo que sí pudiéramos calcular, o lo que sí se debe calcular, es la componente de esa fuerza. Y para la componente de esa fuerza, como está acá, ¿verdad? Y como vendría siendo, si acá formamos un triángulo rectángulo, ¿vean? Vendría siendo el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar 30 newtons. ¿Por qué 30 newtons? Porque como la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo así? Entonces, si el peso mide 30, su opuesto, que es la normal, también tiene que medir 30. ¿Para qué? Para que dé 0. ¿Verdad? Por seno del ángulo, que es 37 grados. Aquí no estamos calculando el trabajo, sino únicamente el componente de la fuerza. ¿Verdad? Bueno, veamos por favor con su calculadora cuánto les da eso. 30 por seno de 37. ¿Cuánto les da? Aquí tienen su calculadora. 8.05. Bien, gracias. Newtons, ¿verdad? 18.05 newtons. Bueno, continuamos entonces. Inciso B. Realizar el trabajo realizado por el peso. El peso es la fuerza que va hacia abajo. Vamos a colocar acá. Trabajo realizado por el peso. Bueno, ¿cuánto es el peso? El programa nos lo da. Dice que son 30 newtons, los mismos que utilizamos para encontrar la componente de la fuerza normal. Aquí sí existe desplazamiento, entonces sí existe el trabajo, porque dice que se mueve o se desplaza 2 metros hacia abajo. Entonces, 2 metros
por coseno, porque aquí sí existe el trabajo, ¿verdad? ¿Coseno de quién? De 53. Del ángulo complementario. Ya no utilizamos el 37, sino el 53, el que está en verde. Háganlo con su calculadora. ¿Cuánto les da? 30 por 2 por coseno de 53. Da 36.10. 36.10, ¿verdad? Punto 11 aproximado. 6.11. Joules, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sí es trabajo. Este sí es trabajo. Punto 11 joules. Bueno. Ahora dice, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, como le queramos llamar. Bueno, ¿de cuánto es la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento en este caso, dice acá que es de 4 newtons. El desplazamiento es el mismo, que es 2 metros. Y si nos damos cuenta, acá en la gráfica, tenemos un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Coseno, ¿verdad? Coseno de 180 grados. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿de cuánto va a ser? Nuevamente con su calculadora. 4 por 2 por coseno de 180. Menos 8 me da. Menos 8. Menos 8 joules. ¿Por qué creen ustedes que queda negativo? ¿Quién me dice? A ver, Javier, ¿por qué cree usted que es negativo? Menos 8. Sí, el resultado es correcto. Porque es negativo. Se podría decir porque se vuelve positivo más negativo. ¿Si no estoy mal? A ver. No. Sí, profe. No. ¿Eh? No, profe. No. A ver, Brian, ¿por qué cree usted que se volvió y por qué nos dio un resultado negativo? Porque sí, profe. ¿Manda? Pero yo, por 4 por 2 se multiplica y luego se divide entre 180, ¿no? No. No, todo se multiplica, pero ¿por qué quedó negativo? Porque no sé. Porque, vean, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario del objeto. El objeto va hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento es la que hace que frene ese objeto. Entonces, al frenarlo, va en sentido contrario. ¿Y cómo representamos ese sentido contrario? Con el menos, ¿verdad? Por eso es que es negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en sentido contrario a lo que dice el objeto, ¿verdad? Por eso queda negativa la fuerza de rozamiento. Por lo general, la fuerza de rozamiento siempre va a quedar negativo, ¿verdad? Muy. Y ahora pues, dice inciso D, la suma de los trabajos que realizan las fuerzas que actúan. O sea, eso le vamos a llamar trabajo total, que es la suma del trabajo de la fuerza normal, que dijimos que era 0. ¿Por qué? Porque no había movimiento en la normal. Más el 36.11, que es el del peso, más el menos 8 joules, que es el del rozamiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sumándolas, ¿verdad?
los resultados que encontré previamente. Entonces 0 más 36.11, obviamente 36.11. Más menos 8, 28.11. Entonces el trabajo total es de 28.11 joules. 28.11 joules. Porque aunque se diga que se suma, pero como son signos diferentes, se resta. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿No? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces eso sería todo con este programa. Entonces vamos a ver fuerzas que no realizan trabajo. Por favor, Javier, le damos la primera situación en la que no existe el trabajo. Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto que no se mueve, no se realiza trabajo sobre el objeto. Sería F, fuerzas en movimiento. Muy bien, gracias. Entonces, cuando se aplica una fuerza, pero no se logra un movimiento, quiere decir que no existe el trabajo. Como por ejemplo en la imagen que les coloqué al principio. Posiblemente el señor aplicó la fuerza. Él quería generar un movimiento, pero al ser muy grande el vehículo o el carro, entonces no logra el movimiento. Entonces en ese caso, no hay. Aunque se aplique una fuerza, pero no existe. ¿Verdad? Es como cuando aplicamos el freno de mano de un carro. ¿Sí? Aceleramos y aplica la fuerza del motor, pero no se mueve. Entonces no existe el trabajo. ¿Verdad? Si no hay movimiento, no hay trabajo, aunque se aplique la fuerza. Bueno, y la otra situación, por favor, ¿quién estará por acá? Sebastián. A ver, lea la siguiente situación, por favor. La fuerza perpendicular al movimiento. Sí, Dice, cuando se transporta un objeto a velocidad constante por una fuerza que actúa en ángulo recto con el movimiento, no se realiza trabajo sobre el objeto. muy bien. Entonces, cuando existe un movimiento perpendicular, tampoco existe el trabajo. Además de eso, pues, cuando la velocidad es constante, es decir, cuando existe un MRU, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad no cambia, tampoco existe el trabajo, va a ser cero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay. Para que haya trabajo, la velocidad tiene que cambiar, ya sea para aumentar o para disminuir. Bueno, ¿dudas con las fuerzas que no ejercen trabajo? No, profe. No, profe. Sí. No. 4. No, profe. Bien. Cuando sobre un cuerpo ejercen más de una fuerza, es posible determinar el trabajo realizado por cada una de ellas y también el trabajo realizado por la fuerza neta. Es lo que acabamos de realizar en el ejemplo anterior. Calculamos los trabajos individuales y después los sumamos y para ver el total de trabajo, ¿verdad? Es decir que el trabajo sí se puede sumar, por decirlo así. ¿De acuerdo? Bueno, permítame.
Gracias. Continuamos entonces, si no hay dudas. Entonces, trabajo realizado por fuerzas variables. Entonces dice, un cuerpo actúa una fuerza constante paralela al desplazamiento. Se tiene que el trabajo realizado es fuerza por desplazamiento. Entonces, cuando son paralelas, es decir, que van en el mismo sentido y no existe un ángulo, es muy fácil encontrar el trabajo, porque solo se multiplica F por X. Así de sencillo. Pero existen otro tipo de fuerzas, que son las fuerzas variables, ¿sí? Un ejemplo de fuerzas variables, pues es cuando existe una constante elástica. Y para que exista la constante elástica, recuerden que quiere decir que el objeto es un resorte, ¿verdad? Entonces ahí cambia, ¿verdad? Solo en algunos casos, ¿sí? Solo cuando los objetos son resortes. Y cuando es un resorte, el trabajo se va a calcular de la siguiente manera. Un medio por K. ¿Qué significa K? La constante elástica por X al cuadrado. Eso solo cuando sean resortes, ¿verdad? En muy pocos casos se va a utilizar, pero esa es la fórmula para encontrar el trabajo si el objeto fuera un resorte. Bueno. Hagamos otro problema. Leámoslo, por favor. ¿Quién estará por acá? Emily. Léalo, por favor. Un objeto cuyo peso es de 200 newtons se desplaza 1.5 metros sobre una superficie horizontal hasta detenerse. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es 0.1. Muy bien. Gracias, Emily. Entonces tenemos acá. Dice un objeto que no leyó Emily, que pesa 200 newtons. Y el peso es equivalente a la fuerza, ¿verdad? Bueno, se desplaza, es decir, se mueve 1.5 metros horizontalmente hasta detenerse. El coeficiente de rozamiento es de 0.1. ¿Sí? Y debemos de calcular, ¿qué es lo que nos piden calcular? Nos piden calcular el trabajo, ¿verdad? Realizado por la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos. El objeto, vamos el cuadradito, tiene un peso de 200 newtons. ¿Sí? Se mueve a una distancia de 1.5 metros. ¿Sí? Sobre una superficie horizontal, ¿verdad? El coeficiente de rozamiento, recuerdan que el coeficiente de rozamiento era como una U colochita, es de 0.1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué manda? Dice Sebastián si lo puede aceptar, por favor. Pero no tengo a nadie. Ah, bien, perdón, no había visto. Gracias, Emilio. Bueno, recuerden que el coeficiente de rozamiento es un colochito. Entonces, primero debo de calcular la fuerza de rozamiento. ¿Cómo se calculaba la fuerza de rozamiento? La vamos a calcular con el coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza. En este caso es el peso. Nos va a quedar 0.1 por la fuerza, que son 200 newtons. Esto nos va a dar ¿cuánto? Si tienen su calculadora a la mano. 0.1 por 200. 20. 20, ¿verdad? 20 newtons. Quiere decir que la fuerza de rozamiento es de 20 newtons. ¿Sí?
como vimos anteriormente, la fuerza de rozamiento siempre forma un ángulo de 180. Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que son los 20 newtons, por el desplazamiento, que es 1.5 metros, por coseno de 180 grados. ¿Cuánto nos da entonces? Menos 30. Menos 30. Más 30. Positivo. Menos 30. Menos 30. Negativo, profe, negativo. Negativo, ¿verdad? ¿Por qué negativo? A ver si se les quedó por qué quedaba negativo. A ver, ¿quién se le quedó por qué la fuerza de rozamiento y el trabajo que utiliza la fuerza de rozamiento queda negativo? Porque van al lado contrario. Muy bien. Fue Eddie, si no esté mal, lo vaya. Porque la fuerza de rozamiento va en sentido o en lado contrario. Por eso es que el trabajo queda negativo. ¿Verdad? Bueno. ¿Dudas con este problema? Pregunten. ¿No? No. Vamos a ver entonces el concepto de energía. Leamos ese párrafo, por favor, Aarón. Bueno, profe. Dice, energía. Los conceptos de la energía y trabajo están ligados por sus características. Cuando se hace mover un objeto, se realiza un trabajo, pero también se interpreta como la transferencia de energía sintética al objeto. Al elevarse un objeto a cierta altura, se dice que se efectúa un trabajo, pero también se puede interpretar como la aplicación de energía potencial debido a la altura. Gracias, Aarón. Bueno, entonces, el trabajo y la energía están muy ligados, ¿verdad? Son conceptos que van de la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al aplicarse un trabajo, se le transfiere o se le transmite energía de un objeto a otro. Por ejemplo, acá en el juego de billar o de pool, no sé si alguien lo ha practicado o lo ha visto. Entonces, al chocarse o al toparse una pelota con otra, o una bola, no sé cómo se le llama, bolas, creo. Una con otra, se transfiere energía y al mismo tiempo se realiza un trabajo. Dice Seba si lo deja entrar. No tengo a nadie esperando, Javier.
Dígale que intente nuevamente. Ok, profe, ahorita lo vi. Muy bien. Bueno, gracias por haber regresado, jóvenes. Estábamos acá, ¿verdad? En energía. Dijimos que era lo mismo o que iba muy ligado a el trabajo. ¿Verdad? Energía se puede ser equivalente al trabajo. ¿Sí? Y vamos a ver dos tipos de energía. ¿Sí? La primera de ellas es la energía cinética. Veamos sus características. Por favor, Raúl, leamos el número 1. Todo cuerpo en movimiento puede transmitirlo a otros que se encuentran en reposo. Gracias. El número 2, Fernanda. Es decir, que puede realizar una transferencia de energía y de este modo ejecutar un trabajo. Muy bien, gracias. Y el número 3, por favor, Eddie. Si se supone un cuerpo de masa m con velocidad inicial de 0 al que se le aplica la fuerza neta en la misma dirección del movimiento, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Cuando se aplica una fuerza, también se acelera en la misma dirección con un cambio de velocidad. Muy bien, gracias. Entonces dice que se le aplica una energía cinética cuando se cambia de movimiento, principalmente cuando están en reposo. El ejemplo más claro que podemos ver de transferencia de energía cinética es el de las bolas de billar, el ejemplo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bolas están en reposo, es decir, sin movimiento. Y una de ellas, que es la blanca, ¿verdad? Al golpearlas, genera que las demás se muevan, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo más claro que podemos ver de transferencia de energía cinética. Cuando un objeto que está en reposo es movido por otro al aplicarle una fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces dice que al tener velocidad cero, velocidad inicial cero y generar un movimiento, va a haber un cambio de velocidad. Y si nos damos cuenta, acá nos siguen mencionando que eso es gracias a la segunda ley de Newton, ¿verdad? Todavía seguimos platicando un poco acerca de las leyes de Newton. Muy bien. Entonces, en base a eso, tenemos nuestra fórmula de la energía cinética. La energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa. Aquí sí va a tener que ver mucho la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuál va a ser la unidad de medida de la energía cinética o de cualquier tipo de energía? La energía se va a medir en joules, al igual que el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que eran equivalentes, ¿verdad? Bueno, energía cinética entonces, cuando un objeto mueve a otro. ¿Dudas con la energía cinética? Pregunten. No, profe. Bueno, veamos entonces la otra, que es la energía potencial. Leamos el número 1, Julio. Se sabe que